explicar bastantes conceptos, vamos a explicar diferentes técnicas desde Kali Linux. Entonces lo primero que tenemos que tener ya instalado pues es Kali Linux y una máquina virtual, y vamos a utilizar básicamente un aplicativo que se llama Burst Suite. Para ello pues vamos a intentar ingresar a Burst Suite, que es un aplicativo para testeo de hacking, y recordemos que todo lo que vamos a utilizar acá está en modo laboratorio. ¿Qué quiere decir esto? Que pues básicamente las páginas que se van a vulnerar son páginas que yo tengo subidas. En el momento en que yo haga algo a una página externa, pues ellos me pueden demandar. Entonces tenemos que tener el laboratorio listo para poder empezar con toda la instalación. Entonces pues lo primero que les comento, pues Burst es un aplicativo que tiene muchas cosas. Sirve para proxies, HTTP, interceptar GETs, poder también hacer inyección SQL, conexión a diferentes partes, también puedes inclusive hacer hackeos a WPA2. Entonces es importante pues tener todo esto ya listo, porque pues aquí sí vamos a ver bastantes conceptos en donde pues nuestro objetivo principal es básicamente ingresar a la base de datos y modificar un archivo. Pero antes de poder hacer la inyección SQL, nosotros tenemos que ingresar al sistema, saltarnos ciertos privilegios, capturar ciertos archivos que nos piden para poder realizar este tipo de ataques. Entonces es importante que primero tengan un WordPress instalado con una tienda. Si ustedes pueden acceder a eso, pueden acceder básicamente al 90% de las universidades del mundo. Entonces ya pueden utilizar eso. Obviamente esto no sirve para empresas grandes, pero pues ya vamos a hacer lo que es el Bursuit y ya les digo cómo conectarse. Entonces pues lo primero es eso. Ya teniendo esto entendido de qué es lo que vamos a utilizar, pues nos vamos a conectar aquí a internet. Lo único que pues nosotros vamos a utilizar siempre Microsoft, porque Microsoft nos permite hacer muchas cosas en Linux y podemos configurar obviamente el proxy de una manera que no nos deja configurar obviamente Google Chrome. Entonces utilizamos el proxy para básicamente poder acceder al sitio que les voy a comentar a continuación. Entonces es primordial que primero utilicemos el proxy para poder acceder a ese servicio, y ya después ahí sí vamos a poder entrar a todo lo que es el Bursuit. Entonces ya pues en esta parte ya ahora sí vamos a abrir la aplicación. Recordemos que estamos en Kali Linux y pues la aplicación ya viene como tal preinstalada en la versión. Entonces pues lo primero es que pues ya tenemos el Bursuit y ya tenemos el puerto. Recuerden el puerto y la IP que teníamos antes, que habilitamos en Firefox, nos las va a pedir adelante, entonces ténganla muy en cuenta. Entonces pues aquí básicamente es una instalación normal, hasta el momento no hay nada que sea raro. Ya les explico como tal todo el proceso de la configuración de los puertos y todo eso, pero pues por el momento es bastante simple. Entonces aquí pues simplemente una instalación normal, siguiente para instalar un proyecto, y ya pues ahí sí ya vamos con la otra parte que ya es más compleja. Entonces aquí simplemente es esperar. Recordemos que estamos en una máquina virtual y todo lo que vamos a hacer pues va a ser desde este punto de vista, desde el laboratorio. Entonces no se va a hacer ninguna vulneración a un sitio externo. Obviamente todo ese sitio es completamente mío, entonces no se puede hacer. Obviamente pues aquí miramos las diferentes partes donde podemos integrar proxies, podemos hacer spider track, podemos hacer escáner a un documento, a un envío de petición, podemos hacer muchas cosas. Podemos codificar, decodificar, también podemos hacer ingeniería inversa. Entonces es un aplicativo bastante completo, es totalmente gratuito, y ya pues vamos a empezar a configurarlo. Lo primero que tenemos que conocer es primero la conexión que teníamos a Firefox. ¿Se acuerdan lo que yo les había dicho? Pues aquí vamos a configurar primero esa parte. Aquí lo único que deshabilitamos es interceptar nuestro propio Firefox, y aquí es a donde nosotros vamos a añadir la IP que teníamos habilitada en Firefox para poder conectarnos y poder básicamente enlazar lo que es el navegador y todo el envío de peticiones que viene desde Firefox. Recordemos que esto no se puede hacer desde Google Chrome, porque Google Chrome nos impide
los diferentes requests de seguridad para que nosotros podamos hacer esto. Entonces ya configurando esto, pues básicamente tendríamos enlazado lo que es el Burst Suite con el Firefox y ya pues simplemente ya podemos ejecutarlo. Listo, entonces como les recordaba, aquí nosotros tenemos una página simple. Estas páginas las podemos hacer de muchas maneras, hay múltiples códigos, es importante que se aprendan a hacer obviamente desde lo básico y ya después vamos a empezar a utilizar estas técnicas y otras técnicas que ya se utilizan en lenguajes de alto nivel. Obviamente pues esto solamente sirve para PHP y algunos lenguajes de programación, pero para empresas tan grandes sí ya se requiere obviamente una planificación y obviamente un ataque muchísimo más extenso que obviamente tiene un valor muy alto en el mercado. Entonces es importante que sepan eso y ya pues aquí pues lo que nosotros nos encontramos es que aquí pues nosotros capturamos un get directamente de Firefox y aquí lo que nosotros estamos mirando pues es básicamente el lenguaje de programación que está hecho, la máquina que está utilizando, qué versión de XML está utilizando y cosas que nos van a poder servir. Básicamente es como una información preliminar de lo que nosotros vamos a hacer más adelante. Entonces ya pues esto es como modo muestrario, pero realmente pues nosotros vamos a utilizar el modo hexadecimal para que es todas las funciones que vamos a hacer así. Entonces pues lo primero que tenemos que hacer es conectarnos, activar obviamente la interceptación y lo que nosotros nos vamos a conectar es a esta página. ¿Por qué es importante habilitar el modo de interceptación? Porque pues estas páginas tienen un modo seguro para que pues obviamente no queden enlazadas a lo que es el navegador y por eso pues tiene que instalarse todos los certificados. De lo contrario no nos dejaría acceder de ninguna otra manera, entonces es importante que hagan estos pasos, son pasos bastante simples, pero son importantes. Si no tienen el intercept, o lo que les va a arrojar es un error directamente en la página, pues no van a poder hacer nada, ¿vale? Entonces, ya teniendo esta parte lista y teniéndola muy clara, porque si no no vamos a poder encontrar, pues simplemente vamos a darle en forward y ahora sí vamos a poder ingresar de modo a una página realmente segura y una página de Kali Linux. Recordemos que esto es una manera de acceder a páginas de la Deep Web porque lo que pasa es que estas páginas en la indexación normal no aparecerían en las búsquedas y normalmente serían bloqueadas. Entonces se hace de esta manera sin los protocolos de seguridad para que pues básicamente se pueda acceder. Entonces aquí lo que tienen es la parte de ingresar a la Deep Web, a una página real de la Deep Web desde Kali Linux y desde Bursuit. Eso es lo que se tiene que hacer. Obviamente, pues para esto es para modo educativo, entonces simplemente se utiliza para que ustedes entiendan todo el proceso y obviamente pues puedan hacer todas las labores. Obviamente recuerden que esto tiene un mercado y es un mercado bastante demandado en donde ustedes pueden ganar bastante dinero si lo saben hacer. Entonces es importante que tengan en cuenta eso y pues simplemente ya teniendo toda esta parte lista, pues ya tendríamos como la parte inicial que es instalar el Pursuit y simplemente ya podemos tener todo listo para empezar a utilizar todos los aplicativos. Entonces aquí ya accedimos a una página en donde vamos a descargar la información, pero si ustedes intentan acceder de manera normal no los va a dejar. Entonces por eso es importante que hagan el paso anterior en donde se configura los puertos y se configura Firefox para poder ingresar y también para añadir la excepción y el certificado de seguridad para que obviamente les deje visualizar la página. De lo contrario pues el navegador les detectaría esa página como una página maliciosa y no les dejaría ingresar a la plataforma. Entonces pues aquí simplemente lo que hacemos es abrir la consola. Listo. Recordemos ahí lo que estamos haciendo simplemente es abrir el ipconfig en la consola para poder ingresar al Metasploit para poder utilizar sus diferentes partes. Recordemos que esto vamos a instalar el DWA para hacer la intercepción de get y de seteos que vienen desde PHP hasta la base de datos
y ya vamos a continuar con ese proceso. Obviamente pues ahorita no lo alcanzo a explicar, pero ya lo explicamos en otro proceso, pero ya pues de esta manera pues podemos ingresar al WPA y ya lo tendríamos configurados. Ahora ustedes dirán de dónde salió esa contraseña y de dónde salió ese usuario. Simplemente esto se utiliza cuando ustedes instalan Kali Linux. Entonces pues ahí ya tienen el usuario y la contraseña. Es importante que tengan el root, ¿vale? Siempre en cuenta el root. Y ya creo que no siendo más, pues hasta aquí termina el video. En el próximo video vamos a instalar el BWA, vamos a hacer capturación de peticiones y vamos a continuar con este proceso. No siendo más, espero se suscriban y también recordemos que este curso está completo aquí en Udemy para que pues los que quieran acceder al curso completo pues lo puedan comprar y puedan acceder a las diferentes herramientas y a los diferentes tipos de hacking que hay disponibles en el mercado.